11:37 de la mañana, estamos en vivo acá en la mañana de CNN, además de escucharnos en AM950, en cnnradio.com.ar, en nuestra aplicación, ya abrimos nuestro ecosistema digital, Twitter, Instagram, YouTube, podés fijarte, porque viene una de estos momentos que siempre disfrutamos acá, porque vienen a visitarnos desde que empezamos dirigentes de todos los colores políticos, para hablar libremente, por supuesto, de lo que está pasando en la República Argentina. Le damos la bienvenida a alguien que ya conoce estos estudios, como es, y ha estado en boca de todos durante todos estos meses, Martín Lustó. Se ríe. ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Sí, muy bien. Gracias por este tiempo. Que aparte siempre es mejor que hablar por teléfono, ¿no? Mucho mejor. Mucho mejor. Tenemos charlas más profundas. Yo destacaba en todas las dimensiones posibles de la vida es mejor lo personal que lo telefónico. Sí. Ahora que uno tiene el teléfono todo el tiempo. ¿Cuánto pasa eso en la política, no? Que un vínculo personal termina desgastando a un gobierno. Yo creo que ese es uno de los problemas que tiene la política hoy. Sí. Que es que antes, en los 80s, en los 90s y obviamente también antes, las reuniones con el que pensaba diferente ocurrían sí. En un club, ocurrían en una casa, y hoy el único momento en que hablas con el que piensa diferente es por Twitter, o te cruzas en un medio de comunicación, o cuando estás debatiendo con las cámaras prendidas en el Congreso. Sí. Y eso hace que todo el mundo fuerce una postura que me parece inconducente a encontrar soluciones reales. Después muchas veces en privado te dicen, tu idea era mejor, pero no sirve si no es público. Sí, sí. Y pasa en esta gestión que a mí me contaban en Casa Rosada, que por ejemplo hay muchos ministros, y ni hablar secretarios, que no tienen vínculo directo con la plana mayor, por ejemplo. Digo, no tienen charlas habituales con Javier Milei, sí, con Santiago Caputo, con Karina Milei, y que eso, me lo contaba un funcionario, hace como que todo se desgaste de una manera más rápida, porque hay muchos dimes y diretes en el medio e interlocutores no directos. Y vos decís, claro, la dimensión humana de la política a veces no está tan evaluada, ¿no? Tenés que decodificar mensajes sin poder mirarte a la cara. Sí. Es complejo. Sí. Justo acabo de terminar un libro de un psicólogo social que se llama Jonathan Haidt, sí, que escribió muchos libros muy buenos. A mí me gustó uno que se llama La mente de los justos, pero escribió uno que hace mucho ruido, que se llama La generación ansiosa. Sí. Y es acerca del impacto que está teniendo entre los jóvenes y los adolescentes, los millennials y la generación Z. Sí. No solo la irrupción del celular, sino las redes sociales llevadas permanentemente en un dispositivo que lo tenés 24/7. Sí. Y que está generando una epidemia de depresión, de ansiedad, de autolaceraciones. Por eso, es mejor el cara a cara. No, es mejor el cara a cara, totalmente. Yo no es justo de tu partido político, pero terminé hace un tiempo conocer a Perón, Destierro y Regreso de Abal Medina, y la dimensión del vínculo humano, de ciertas cosas que se destrabaron en el cara a cara, aparece sin querer, porque no es que era la intención del autor, de manera muy interesante. Pero lo recomiendo. A mí me lo recomendaron mucho el libro, no lo leí. Pero eso no me cabe ninguna duda, porque si vos te manejás con el otro en virtud de tus preconceptos, y la verdad que la interacción pública solamente refuerza los preconceptos, porque cada uno está defendiendo o representando un espacio político que está enemistado, que es adversario del otro, es muy difícil encontrar diagonales. Muy. Sí. Hoy comentaba temprano y recomendaba, porque la verdad me pareció que tenía un abordaje interesante, una nota de El País, una editorial, que dice: a Milei le llega la hora de gobernar. Y básicamente el resumen, y por acá quiero arrancar, bueno, tenés ley bases, que tanto pediste, quizás no era la que soñabas, pero salió, firmaste el Pacto de Mayo, se te dieron algunas cuestiones que vos venías queriendo del sistema político tradicional, y ahora qué. El editorial es muy interesante, y te quiero consultar si crees que está pasando algo así, como la llegada del momento en el que Milei tiene que empezar a demostrar resultados concretos, la hora de gobernar. ¿Cómo lo ves? Sí, me parece un buen análisis. Primero, con respecto a si es la ley bases que querían o no. Cuando la ley bases se trató en el Senado, yo tuve reuniones con funcionarios y le dije, esta es una ley muy compleja, ustedes están muy apurados, es una ley muy compleja que hay que analizar en detalle porque tiene un montón de consecuencias que no sé si ustedes las vieron, algunas sí, otras no. Y me dijeron, pero es larga, le dijo, la podrían haber trozado, podrían haber traído una parte, otra parte,
en virtud de los capítulos o los temas. Y me dijeron, no, la hicimos así a propósito, para que no la puedan trabajar. Entonces yo no sé si no es la ley que quieren. Si todo lo demás no era, ahora que lo están poniendo de moda, hojarasca. Si lo de 3 personas reunidas en la calle requieren una autorización previa, no era para indignarte por una parte, reaccionar por esa parte y que quede esto que quedó. Entonces me parece que hay un condimento que es, creo que el gobierno tiene las leyes que quería. Okay. Además de que ya sacó 25 DNUs. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene el RIGI, tiene el blanqueo, tiene la baja del impuesto a los más ricos entre los más ricos, tiene lo que quería, tiene los instrumentos que quería. No creo que sea otra cosa. Bueno, y en virtud de eso, sí. En virtud de eso, creo que como el gobierno se la pasó diciendo que no podían mejorar otras situaciones o no podían terminar de enarbolar su plan porque le faltaban esas leyes, creo que tiene razón el país en su editorial. Ahora es momento de que esos instrumentos por los que tanto bregó se vean si sirven para mejorar la situación económica cotidiana de los argentinos. Yo lo voy a decir menos sofisticadamente que el editorial del país. ¿Se acabaron las excusas de alguna manera? Yo no sé si yo creo que las excusas no sirven nunca, que al principio te las perdonan y después las excusas no sirven. Pero el gobierno hizo y sigue diciendo que vamos camino a, no sé, vamos a levantar el cepo, dijo Milei, cuando haya inflación cero. Bueno, quiere decir que vamos camino, según el presidente, a una inflación cero, que va a haber un rebote económico, que nos vamos a sentir todos más libres y mejor. Bueno, ahora es el momento en que veamos si esta manera de encarar los problemas que traía Argentina, que eran muy graves, lleva a eso o no. Yo creo que no. Por eso a veces es agotador discutir el pasado. Cuando traen una ley o traen una medida, yo tengo que discutir cuál es el impacto que tiene y hacia dónde nos lleva. No si es distinta del pasado. Está claro que es distinto del pasado. La pregunta es, ¿nos lleva a un lugar mejor o nos lleva a un lugar igual de complicado por no tener la capacidad de pensar distinto? ¿Qué quiere decir no tener la capacidad de pensar distinto? Está claro que el programa económico tiene inconvenientes. Está claro. Se lo dicen los economistas más afines al gobierno. Pero este es un gobierno que no acepta ni la crítica de los más cercanos. Entonces yo me pregunto mucho ¿qué pasa cuando hay que corregir el rumbo, aunque sea una corrección pequeña o mediana o grande? ¿Qué pasa si vos decís, no, yo siempre tengo razón? Me parece que esa es una mala receta en tu vida cotidiana. Creo que en el caso de un plan económico que siempre se enfrenta, inclusive cuando te está saliendo bien, con desafíos nuevos, pensar que ya tenés todo pensado y todo diagramado y que todo te está saliendo perfecto me parece una mala receta para encontrar soluciones. Cuando lo escuchás hoy, de hecho habló largo y tendido, más de media hora, Luis Toto Caputo, pareciera tener la hoja de ruta de lo que viene muy escrita, a tal punto que él dice que cada vez que se junta con algún sector económico, ayer nombraba que se juntó con las automotrices y hoy con alimenticias, ven que lo peor ya pasó y que arrancó el rebrote, pero no es lo mismo que ven otros personajes, como vos decís, incluso economistas muy cercanos. ¿Crees que realmente tienen la hoja de ruta y están convencidos, o es, vos que estuviste en ese rol, lo que inevitablemente al aire tiene que decir un economista o un ministro de Economía, más allá de saber cuáles son los verdaderos problemas? No, yo creo que hay un nerviosismo más grande que del que se transmite. Yo no sé si es un nerviosismo a la altura de las dificultades que están enfrentando, ¿sí? O de los obstáculos que por ahí no imaginaban. Creo que además es un equipo económico que mira mucho lo financiero. Es un equipo económico experto en lo financiero. Sí. El ministro, el vice, el presidente del Banco Central y todos son especialistas en ese área. Pero aparte, todos han trabajado siempre juntos. Sí. En el área finanzas. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿quién les dice, che, el consumo de leche está cayendo, el consumo de carne está cayendo, el consumo de pan está cayendo, el consumo de medicamentos está cayendo? El último dato que tenemos de comercio es que 21% de caída interanual. ¿Quién les dice a ellos, che, acá hay un problema de otro orden, más allá de que, ¿qué pasó? Al principio se ordenó lo financiero, ¿sí? Lo financiero producto de las inconsistencias macroeconómicas. Para mí, producto de, che, la economía no rebota, producto de el tipo de cambio que llevas te va a impedir acumular dólares, y producto de los ruidos políticos. A mí me divierte porque el presidente lo adjudica siempre a la oposición o al Congreso, ¿no? Entonces habla de degenerados fiscales, pero él fue un degenerado fiscal con los más ricos entre los más ricos. Les perdonó y les bajó impuestos a lo pavote. Es degenerado fiscal con el RIGI, pero él no se mira, che, y los jubilados no le importan.
Entonces él dice, si le subís a los jubilados 8%, sos un degenerado fiscal. Si le condonás el impuesto a los más ricos entre los más ricos y se lo bajás a la quinta parte, entonces está bien. Ahí lo que te dice obviamente La Libertad Avanza, porque nosotros lo hemos preguntado siempre con todos los que nos atienden. De hecho, ayer creo lo sacamos a Fausto Spotorno, por ejemplo, que viene de ser el asesor, y a otros economistas. Solo bajando los impuestos, no me pegues a mí, estoy diciendo lo que más o menos me dicen en castellano para que se entienda, solo de esa manera va a entrar capital, van a llegar inversiones y se va a terminar la escasez de dólares. ¿Algo de eso tiene sentido para vos o no? No es un tema de inversiones, es un tema, te voy a decir cuál es el tema que ellos tienen, por los cuales no solamente te bajan el impuesto a los más ricos, sino que te dan estabilidad tributaria por 15 años. Cuando se hizo el blanqueo de Macri, entraron 123.000 millones de dólares. Y el gobierno había generado un cronograma de baja de impuestos a los bienes personales. Entonces todos entraron, blanquearon y dijeron, y ahora voy a pagar menos impuestos. Y después vino el kirchnerismo, lo subió, y vino la crisis, la pandemia, y hubo un impuesto a ¿cómo se llama? A la renta extraordinaria, no, a las grandes fortunas. A las grandes fortunas, sí. Entonces el que había blanqueado dijo, me engañaron. Blanqueé y después me volvieron a subir los impuestos. Entonces ahora el que blanquea, quiere decir el que no estuvo pagando los impuestos, el que no estuvo pagando IVA del 21, ganancia del 35, débitos y créditos del 1,2, ingresos brutos, que depende de la actividad, puede ir entre 0 y 5. El que no estuvo pagando ningún impuesto, ahora dice, para blanquearla, asegúrame que no voy a seguir pagando impuestos, que no voy a pagar impuestos. ¿Y se lo aseguraron? Se le aseguraron con lo que se llama régimen especial del impuesto a los bienes personales. ¿Qué es lo que hace? Te baja la quinta parte del impuesto a los bienes personales, te dice pagame todo adelantado 5 años y te doy estabilidad por 15 años de que no vas a tener suba de los impuestos personales. Aunque cambie el gobierno, aunque venga otro, estás blindado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ahí? Insisto, al que es un evasor serial, porque es el mismo que te blanqueó en el 2016. Le subiste los impuestos, ahora ese te dice, no, otra vez no pagué impuestos. Pero ahora quiero que si pago 5% frente a lo que yo te acabo de decir que evadió, que es alrededor del 60%. ¿Sí? 5%, yo quiero pagar 5% y además quiero que no me cobres por mi fortuna. Eso es lo que hay. Entonces yo veo que es muy sesgado, él tiene una anteojera para mirar qué es degenerado fiscal y qué es conservador fiscal. Él quiere ser conservador fiscal con los jubilados, es decir, no darle, y quiere ser degenerado fiscal con los ricos. Sí, no tengo ninguna duda de eso. O una mirada ideológica, un sesgo ideológico. Y lo mismo pasa con a qué adjudica él los ruidos. Es llamativo, él tiene más ruidos financieros cuando se le aprueban las cosas. Entonces es evidente que ese no es el origen. Ahora, por otro lado, veo un gobierno que se equivocó cuando bajó la tasa, que se apuró, que echó a su jefe de gabinete diciendo o alegando que era corrupto, que era muy codicioso y que espiaba a otros. Que acaba de sacar al secretario de Agricultura, que se le fueron 50 funcionarios. Me parece que el ruido está en otro lugar, que es un presidente que va y se pelea con Lula, que es un presidente que va y se pelea con Pedro Sánchez, que es un presidente que va y se junta con Bolsonaro y hacen un papelón público. Yo tengo un hijo de 11 años y yo le tengo que explicar qué es ese video, no tengo palabras para explicarle. Entonces, me parece que el ruido está en otro lugar, y el ruido está en la inconsistencia del programa económico, y el ruido está en el ruido político. Me va a pasar de largo, así que lo voy a meter ahora porque lo nombraste. Ayer se fue del gobierno el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilela, que había puesto me gusta a un tuit tuyo que decía peor epidemia de dengue en 15 años, ni una campaña de prevención nacional a la vista, ministro de salud que brilla por su ausencia. Él le puso me gusta a eso. Dicen nunca le perdonaron el me gusta a tu tuit. Sabías esta historia, ¿no? Sí, yo no lo conozco personalmente a Vilela, pero ha trabajado, cuando estamos distintos equipos pensando en la Argentina, todo el mundo interactúa, y el equipo mío interactuó con él, y todos los que yo conozco lo tienen en alta estima técnica. Pero te cargaste un secretario, ¿puede ser? ¿Puedo titular? No, pero porque yo lo que dije realmente lo que pasó, esta idea del Estado ausente que pese a un montón de alertas que tenías de Paraguay, de Brasil, de la epidemia de dengue, y que había sido más extendida en el tiempo y que entonces se preveía que iba a pasar esto que pasó, el gobierno no hizo nada. Bueno, no por eso, pero que todavía seguimos sin campaña. Pero que eso lo me gusté, un integrante del equipo económico era fuerte. No sé si se equivocó o no. No lo sé, porque no lo conozco. No lo sé porque no lo conozco, pero era verdad. Era verdad, ok. Era bueno, verdad. Listo, cierro ese capítulo porque justo lo nombraste. Recién hablabas del blanqueo, que es un tema que ahora va a empezar a estar en boga, y justo vos, que obviamente tu especialidad es la economía, le preguntó hoy Eduardo Feynman a Caputo
si ya tenía un número de cuánta guita iba a entrar, dijo que no, que quiere ser obviamente precavido, pero que va a ser un muy buen blanqueo. ¿Vos ves lo mismo? Y el fondo del blanqueo, la necesidad de que le entren dólares al gobierno que están bajo el colchón, ¿la entendés? Sí, sí, la necesidad la entiendo. Creo que la necesidad no puede nunca llevarte a una situación de inmoralidad en cómo te aproximas a las cosas. ¿A qué me refiero inmoralidad? Yo he tenido conversaciones con miembros muy importantes del gobierno. Ellos te dicen, a mí no me importa, parecido a lo que dijo, mira, a mí no me importa quién trae la plata. No me importa si es un narco, si es un político corrupto, si es un político corrupto de otro país, no me importa nada. Quiero el dinero. Quiero el dinero. Yo no coincido con eso. Yo hasta creo, y lo propuse, que el que blanqueó antes no debería poder entrar a este blanqueo, porque si no es un evasor serial que te está tomando el pelo mientras todos pagamos. Sí, va a entrar. El que entró al blanqueo del 2016, el que entró al blanqueo del 2021 puede entrar a este blanqueo. A mí eso me parece inmoral. Claro, para los que pagamos todos es un pésimo mensaje. Lo otro me parece ilegal, que entre un narco, que entre una persona políticamente expuesta, es decir, un político de otro país. En un momento, en el blanqueo, se validaba la figura de testaferros. Podían blanquear extranjeros. Un extranjero podía blanquear cualquier cosa en la Argentina menos dinero en efectivo. Pero podría venir no quiero señalar, ¿no? Pero no sé, vos tenés... Podía venir un ruso que tenga, no sé, vinculaciones con el gobierno y que haya sido parte de la oligarquía rusa y decir, yo tengo estas criptomonedas y las blanqueo en la Argentina, gratis. A mí eso me parece una barbaridad. A mí lo que me desconcertó es que cuando vos le preguntabas a la gente, por ejemplo, del GAFI, ¿no? Del Grupo de Acción Financiera Internacional, bueno, ni hablar a la UIF, ¿no? Ahora renunciaron los... Al vice lo echaron y el presidente renunció de la UIF. Hubo un par de notas donde le preguntaban por este blanqueo y decía que cumplía igual con las normas internacionales. Entonces ahí me mareé un poco si se estaba exagerando o no. Yo creo qué tan malo es este blanqueo. Yo lo que entiendo es lo siguiente, que cuando te venga a evaluar ahora el GAFI, te va a evaluar por lo pasado. Okay. Las consecuencias de este blanqueo son en la próxima evaluación del GAFI. ¿Sí? Entonces, no vi ninguna objeción formal, pero no vi ninguna objeción formal para una visita o para una evaluación que es sobre la política pasada. Independientemente de lo que diga el GAFI, otra vez, habilitar la figura de testaferros, habilitar que extranjeros blanqueen. Nunca pasó eso. Que puede blanquear, yo digo, puede blanquear un narco, puede blanquear un extranjero que era persona políticamente expuesta, así que ha tenido un cargo jerárquico en algún país, un expresidente corrupto de cualquier país, un exministro corrupto de cualquier país. Todos podían blanquear en la Argentina. Entonces a mí me parece que es importante el origen del dinero y me parece que es importante instalar una cultura. Yo quería que el que entró al blanqueo anterior sepa que a este no entre, porque el que entra a este tiene que saber que dentro de 5 años no va a entrar otro blanqueo, porque si no es la joda permanente. Claro. Hay uno que decide no pagar impuestos. Y además voy a lo siguiente. En el blanqueo de Macri, ¿sí?, de los 123.000 millones de dólares, el 90%, si no recuerdo mal, lo blanqueó el 0,5% más rico de la Argentina. No es que todos decimos, es bueno, todo el mundo tiene un canuto, un pucho, por ahí quiere... No era por la persona común y corriente que dijo, bueno, saco $20.000 de colchón. No es, esa es la excusa. Okay. Esa es la excusa. Okay. Hay varias cosas siempre para charlar con Martín Lustó, pero rápidamente para aprovechar el tiempo, la última que te quiero hacer económica es si pese a la negación a ultranza del gobierno, ¿vos crees que este programa económico va a derivar tarde o temprano o sí en una devaluación que, insisto, ellos niegan? Mira, si me guío por la historia argentina, todos los atrasos cambiarios tarde o temprano generan un salto fuerte en el dólar y eso genera mayor desigualdad. Hoy ya lo estamos viendo. Hoy esta brecha te preocupa, más 50%. Y a medida que empezás a superar el 50%, empieza a haber cada vez más incentivos y problemas para acumular reservas e incentivos para no liquidar, para invertirte maneras distintas de llevar los dólares afuera, acceder al tipo de cambio oficial, pero después cuando los traes no los traes de la misma manera. Entonces siempre genera ese problema. Yo tengo un economista de la vieja guardia muy muy querido por mí, muy respetado, que siempre dice lo que es insostenible al final no se sostiene. Y me parece una gran frase para un montón de cosas. Pero además de eso hay un problema adicional que es, si vos mirás la historia de los últimos, a esta altura tengo que hacer la cuenta, 50 años, Argentina solo creció en 2 periodos.
tuvo caída del PBI por habitante, es decir, nos volvimos más pobres los argentinos del 74 al 90. Sí. Y después, hace ya 15 años que no crece el ingreso por habitante. De hecho, yo creo que el ingreso por habitante lo tendría que medir, pero no debe ser muy distinto al del año 98, a esta altura. Es decir, el mismo ingreso por habitante que en el año 98, mucho peor distribuido. El segundo periodo en el que crecimos fue 2003-2010. Los dos fueron interrumpidos un año, en los 90, por la crisis del tequila. Ahí crecimos del 91 al 98, crisis del tequila al 95, y ahora crecimos del 2003 al 2010, crisis financiera internacional 2009 en el medio. En el primer caso crecimos porque se hizo una gran reforma del Estado y no puedes discutir si, por qué, cómo se hizo, pero la verdad que hizo que el Estado fuera más eficiente, más productivo. Pensá que antes se vendían departamentos en la Ciudad de Buenos Aires que con la promesa de teléfono valían más. El gas se te cortaba siempre. Bueno, entonces no había información pública. Ahí hiciste más eficiente el Estado, mejor el Estado, más productivo. Del 2003 al 2010 lo que tuviste es un tipo de cambio competitivo. Entonces Argentina crece, o cuando aumenta la productividad de la principal entidad de la economía, que es el Estado, que es el 40% del PBI, o cuando el tipo de cambio es tan grande que permite a la economía respirar, inclusive si el Estado es malo. Yo creo que para crecer sostenidamente necesitas un tipo de cambio de partida que sea competitivo y hacer el Estado cada vez mejor. Y eso te pondría en un sendero de crecimiento más sustentable. Hoy no creo que estés haciendo el Estado mejor. Estamos yendo del Estado grande y malo a un Estado chico y peor. Okay. Y el tipo de cambio deja de ser competitivo. Entonces no veo por qué la Argentina va a crecer. Bien, me quedo con eso, chico y peor, y obviamente en otras charlas lo seguiremos desarrollando. Antes que se me vaya el tiempo, no quiero dejar de preguntarte esto, que lo voy a hacer con una imagen. Pacto de Mayo. La mayoría vamos a ser generosos, 18, ahora se va a sumar Claudio Vidal, 19. Va la UCR, pero no va su presidente, o sea, no va Martín Lustó. ¿Está bien la UCR? Primero, el presidente dijo en la inauguración de sesiones, cuando dijo que iba a haber un pacto, que era en mayo, y después lo hizo en julio, que iban a ser invitados los partidos políticos, y los partidos políticos no fueron invitados. ¿Me estás diciendo... Yo no fui porque no me llegó la invitación? No hubiera ido igual. Ah, ok. Porque no me parecía... ¿Pero no te llegó? No me llegó la invitación. Pero no hubiera ido porque yo puedo estar de acuerdo con algunos puntos, creo que hay que agregar otros, creo que ahí no está la educación universitaria, no está la justicia, no está el ambiente, no está la ciencia y tecnología en un mundo en que la inteligencia artificial amenaza con modificarnos de arriba para abajo. No hay un montón de cosas. No está la pobreza. ¿Sí? Pero por otro lado... Si me invitan a un acuerdo a debatir los temas, es decir, estos son los temas en los que vamos a trabajar, quiero que me inviten a debatir los temas. Y resulta que cuando yo tengo una diferencia y hago, por ejemplo, un dictamen diferente para la ley bases o para el paquete fiscal, resulta que no se puede discutir. Entonces no hay una invitación, una discusión para hacer un acuerdo. Bueno, pero hay una puesta en escena. Pero ¿por qué algunos radicales sí fueron? El radicalismo está atravesado, igual que el resto de los partidos políticos hoy, el peronismo, el PRO, y el radicalismo, por un dilema. Y el dilema es, la sociedad argentina dijo, no quiero más el pasado. No quiero más el pasado. Pasé por esta rotonda un montón de veces y no lo quiero más. Y si este presente lleva a un futuro mejor. Okay. Y ese dilema lo está teniendo el PRO, donde hay unos que dicen, sí, este presente es mucho mejor. Nadie quiere pasado, pero este presente es mucho mejor. Otros que dicen, che, este presente no me gusta mucho. Incipientemente Mauricio Macri. O Horacio Rodríguez Larreta, que dice, no me gusta nada. Y el radicalismo tiene lo mismo. Y vos como presidente del radicalismo sos respetuoso de ese dilema. Pero claro. Sí, no te molestas o puteás en privado, che, ¿por qué fueron los radicales no había que ir? No, porque los dilemas son dilemas, no tienen una solución. Okay. Y al peronismo le está pasando lo mismo. Esto de el pasado fue muy malo, la pregunta es, este presente es bueno, ¿de dónde nos lleva? Y cómo se corrige en todo caso y qué alternativa hay. Okay. Y esa es una discusión que la veo omnipresente en todos los espacios políticos. Y lo último, ¿tenés una hoja de ruta para tratar de saldar este dilema? No sé, reunirse, charlar, debatir un programa. ¿Cómo se sale del dilema? Primero, se sale con reuniones cara a cara. Okay. Se sale con reuniones cara a cara. También creo que a medida que el gobierno transite, se vea cómo son los panoramas electorales, las diferencias entre nosotros, adentro de todos los partidos, se van a ir achicando, porque no va a haber infinitas opciones. Yo además creo que el presidente representa cosas. Yo entiendo a aquel que está gestionando, pero desde el punto de vista identitario, el presidente representa cosas con las que el radicalismo no puede estar de acuerdo. Okay. Atentar a la convivencia democrática, atacar al que piensa o es distinto, burlarse de aquel que es diferente. No tiene nada que ver con nuestra historia. Choca con lo radical. Nada que ver con nuestra historia. Okay. Bueno, lo van a escuchar algunos radicales que sos su presidente. Igual me quedé con el dato.
seguro no querés chequear en spam si no te llegó la invitación al Pacto de Mayo, ¿no? Porque por ahí te la habían mandado y no la viste. No llegó. No, lo que llegó es una invitación general a todos los diputados y senadores, y por eso, a pesar de que no hay plata, la Cámara de Diputados les pagó los pasajes. ¿Sí? Pero fue una invitación general, no al Pacto de Mayo, no al acuerdo. No al acuerdo. ¿Sí? Asistir. Claro. Una invitación a asistir. Bueno, lo mismo le pasó a Mauricio Macri. Bueno. Que creo que viajó pensando que iba a estampar la firma y no la estampó. Cada uno toma sus decisiones. Bien. Para los que están escuchando y no viendo, hizo una mueca nada más, digamos que pero él me cago yo, tomó su decisión. Sí. Me parece bien si él sí. siente eso. Obvio. Después, si no se sintió correspondido yo creo que él hizo un gran gesto volviendo, no se sintió correspondido. Yo justo había estado en Salta el día anterior, volví a Buenos Aires, no iba a volver a ir a Tucumán, y además, insisto, no me parece un pacto. Bien. Me parece una puesta en escena, no me parece que haya un debate de hacia dónde tiene que ir la Argentina. No me parece que esos títulos tengan ningún contenido. Ahí estoy de acuerdo con lo que dice Pichetto. Estamos de acuerdo con muchos temas. Traigan los contenidos para debatirlos, traigan cómo se hace, porque enumerar cuestiones no es una situación fundante. No es eso. Y en la Declaración de Independencia original había muchas posturas distintas con muchas cosas, pero todos estaban dispuestos a poner sangre propia por la independencia. Acá no veo que haya la convocatoria, un acuerdo para ver cómo fundamos o refundamos hay cosas de este país que son extraordinarias y hay cosas que están mal. ¿Cómo refundamos las cosas que están mal? Lo dice Martín Lustó, lo conocés, senador nacional, el presidente de la Unión Cívica Radical, que siempre tiene la amabilidad de venir a tener estas charlas interesantes con nosotros, a agenda completamente abierta. Ya ha venido, creo que 2, 3 o 4 veces, y lo seguiremos, por supuesto, invitando. Gracias. Un gusto como grande, siempre por la como charla. Siempre.